Webinar de Rank Academy. En este webinar o teleclase, ¿cierto? De hoy vamos a ver exactamente cómo conseguir clientes con Facebook Ads. Les prometo, les garantizo que el contenido de hoy día está pero muy bueno. Van a poder sacar cosas que pueden aplicar de inmediato. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Quién de acá, dígame en el chat, sí o no, ha hecho alguna vez una campaña de Facebook? Sí, no. Una campaña de publicidad pagada, poniéndole platita. Ah, muy bien, muy bien. Fernanda, usted tranquila que yo estoy grabando esto y va a estar todo grabado y mañana te vamos a enviar el replay con la grabación para que la puedas ver cuantas veces tú quieras. Así que tranquila. Ah, Cecilia, nunca supe bien o no. Sí. Bueno, ese es justamente el punto. Hoy día vamos a aprender cómo hacer esto bien desde el principio. Así que bueno, tenemos público mezclado, tenemos algunos que han hecho campañas, otros que no han hecho campañas. Así que va a estar bien interesante. Así que empecemos. ¿Ya? Yo voy a sacar mi cámara ahora para que tengamos más ancho de banda. Así que al final voy a mostrarles las caras de nuevo, pero por mientras solamente las láminas. Bien, entonces, el título de la canción, ¿cómo conseguir clientes utilizando Facebook? Facebook. La presentación personal, la verdad es que me la voy a saltar, la voy a hacer más bien rápido, porque ya todos aquí ya me conocen. Hay otros varios que ya han venido a otros teleclases y personas también que han estado conmigo en vivo en las charlas presenciales. Así que la presentación personal, la verdad es que la vamos a dejar para solamente las slides, ¿cierto? Para que cuando se las enviemos mañana ustedes las puedan ver. ¿Qué vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a ver el contexto bien rápido. Funnels de marketing también bien rápido, porque eso ya está en los webinars anteriores, ¿cierto? Vamos a solamente hacer una repasada bien rapidita. Y después ya derechamente nos metemos a Facebook, todo lo que es Facebook, ¿cierto? La visión general, las 4 claves del éxito, la estrategia que tú tienes que utilizar. Vamos a hablar sobre el pixel, el famoso pixel de Facebook, que tanto seguramente lo han escuchado, o que sabes que está, pero no sabes para qué sirve o cómo se usa. Tipos de campañas, anatomía de anuncios, típicos errores en segmentación. Ahí yo sé que muchos van a decir, oye, yo hice eso, yo lo estaba haciendo así. Son los típicos errores de segmentación, cómo hacer anuncios exitosos y finalmente cómo implementar todo esto. Así es que vamos a pasar por esta parte bien rápido. ¿Cuál es el contexto? ¿Cierto? Contexto. Usted tiene una empresa o trabaja en una empresa y necesita vender, ¿cierto? Básicamente ese es el contexto. Entonces, ¿qué hace la mayoría de negocios, ¿cierto? Cuando tiene una empresa y necesita vender. ¿Qué es lo que hacen? Van donde dicen, oye, necesitamos vender, entonces hagamos una página web, ¿cierto? Eso es lo que hacen, hagamos una página web. Entonces van donde una agencia o donde un profesional freelance o donde el sobrino o donde el amigo que sabe diseñar y este personaje lo que les hace una página web o un sitio web y les entrega más o menos algo así, que es una página donde hay un header, ¿cierto? Donde está aquí tu logo y acá tu número de teléfono, tu mail, etcétera. Aquí hay un menú de navegación que dice inicio, producto, contacto, quiénes somos. Y aquí hay un contenido, ¿cierto? Este contenido por lo generalmente dice, somos una empresa de valores de integridad, sinceridad y siempre velamos por la mejor calidad de nuestros productos y servicios y eh, bla, 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 bla. Pura basura, puro texto basura. A nadie le importa que sean una empresa familiar, a nadie le importa que tengan hace 5, 10 años, 30 años en el mercado, a nadie le importa que tus valores sean honestidad e integridad y a nadie le importa nada que no tenga que ver con cómo tú vas a ayudar a la otra persona.
Entonces, a esto de acá, yo le llamo la muralla de ladrillos, ¿cierto? La muralla de ladrillos. Y bueno, puede que te hayan hecho una muralla de ladrillo así bien feita como esta, o te la hicieron un poco más bonita, ¿cierto? Con más colores, y en vez de aquí un menú al lado, te hicieron acá un carrusel o un slider donde pasa la lámina 1, la lámina 2, la lámina 3. Sigue siendo igual de inútil y sigue siendo una muralla de ladrillos. Y disculpen que les hable así, diciéndole que eso es inútil y no sirve nada para vender, porque esa es la realidad. Una muralla de ladrillos, en lo que en otras palabras tú conoces como tu sitio web, no sirve para vender con ese formato. ¿Por qué? Porque hacer esto es exactamente lo mismo que hacer esto, entregar un flyer, entregar un volante. ¿Tú te has dado cuenta cuando vas por la calle y de repente está ahí un muchacho con unos volantes en la mano y te acercas y ves que el muchacho te vio y se acerca para darte un volante y tú te empiezas como a correr para el lado porque no quiere recibir el volante, porque no te interesa, básicamente no te interesa? Bueno, es lo mismo, usted está haciendo exactamente lo mismo cuando le pone una muralla de ladrillo al frente a su visitante, es lo mismo que usted vaya y le entregue un flyer. Es equivalente. La única diferencia es que ocurre en el mundo de las páginas web y lo otro ocurre en el mundo físico, digamos, tangible. Pero conceptualmente es exactamente lo mismo. ¿Eso funciona? No, no funciona. Es la peor idea que a usted le puede ocurrir hacer eso, la peor. Entonces, básicamente, y bien rapidito, ¿cuál es el modelo de negocios? Y yo te digo modelo entre comillas, porque la verdad es que esto ni siquiera tiene el derecho de llamarse modelo de negocio. Pero ¿cuál es? Básicamente tú tienes una muralla de ladrillos y tienes que llevarle tráfico a tu muralla de ladrillos, ¿cierto? Para que la gente llene tu formulario de contacto. Entonces vas y haces una especie de community management en Facebook, lo que está más o menos, digamos, que no funciona muy bien porque a tus amigos no le importa que tú tengas un negocio. A tus amigos no le importa que tú tengas una página web. ¿Por qué no les importa? Porque no son tus prospectos. Son tus amigos. Que sean tus amigos no significan que son tus prospectos. Que sean tus amigos no significa que ellos necesiten comprar lo que tú ofreces. Tú lo que ofreces lo necesita comprar tu mercado objetivo, que es la gente que necesita esas cosas. Entonces, por supuesto que a tus amigos no les importa y por eso no tienes respuesta. Fabián, se te corta, los demás escuchan bien. Sí, Fabián, en ese caso, Fabián, el problema es tu conexión, el problema es la conexión tuya. Bueno, siguiendo con el tema, entonces, después que hiciste un community management y no pasó nada, porque a tus amigos no le importa que tú tengas una empresa, y no le importa no porque sean malos contigo, no le importa porque simplemente no son prospectos para tu negocio, ¿cierto? Cada negocio le vende a un cierto tipo de personas y no tus amigos son necesariamente ese tipo de personas. Entonces después tú haces un anuncio en Facebook, lo que está perfecto, ¿cierto? Haces una segmentación, etcétera. Y empieza a llegar tráfico de personas que sí les interesa tu producto. Entonces tú lo llevas a tu muralla de ladrillos y en tu muralla de ladrillos hay una parte, una página que se llama la página de contacto, donde hay un formulario. Y cuando te llenan ese formulario, solicitando una cotización, por ejemplo, a ti te llega un correo con una notificación que dice nuevo formulario de contacto o New Contact Form Submission o algo así. Entonces, ¿qué pasa? Empieza el proceso de ventas. El maldito proceso de ventas. ¿Por qué maldito? Porque lamentablemente los emprendedores no saben vender y lamentablemente los emprendedores no tienen ni idea cuál es el proceso de ventas que hay que seguir. Entonces, ¿qué pasa? Se limitan a simplemente cruzar los dedos y rogarle al Señor para que por favor las personas llamen y nos compren. Y en el intertanto, durante todo este tiempo, están utilizando la tecnología que yo le llamo la combinación de la muerte. ¿Por qué la combinación de la muerte? Porque
Si tú utilizas esa combinación, estás destinado, tu negocio está destinado a morir. ¿Por qué? Porque la combinación de la muerte es utilizar el correo electrónico, herramienta que no está pensada ni diseñada para vender, y lo usas en combinación con un cuaderno, cosa que tampoco se diseñó ni se creó para vender. Entonces, ¿qué pasa? Tú te empiezas a gastar la plata de la publicidad hasta que te pilla la máquina y lamentablemente tienes que cerrar. O si es que cerraste, realmente no sabes qué fue lo que pasó y fue, como decimos nosotros en Chile, un cueazo, o como lo decimos nosotros en Chile, un chiripazo, que básicamente fue suerte, ¿cierto? Suerte de principiante. Entonces, lamentablemente, eso es la lamentable realidad. Pero resulta que vemos luz al final del túnel. Es decir, esa es la realidad, pero hay esperanza. Y esa esperanza se llama funnel. Funnel. Grábense esta palabra, señores. Tatúense esta palabra, señores. Funnel. Funnel. Vamos a hablar de funnels. ¿Ok? Un funnel en español es la palabra en inglés para lo que en español se dice embudo. Embudo. Embudo de marketing. ¿Ok? ¿Quién había escuchado? Póngame en el chat, sí o no. ¿Habían escuchado la palabra funnel o embudo? A ti nomás. Ya. Ok. Bueno. Señores, funnel, un funnel es un embudo de marketing y es lo que nosotros vamos a utilizar para vender nuestros productos y servicios. ¿Ok? Un funnel, ya, ojo aquí que un funnel, y ojo con esto, no es, no es lo mismo que el sitio web. No es lo mismo, ¿ya? Métanse eso en la cabeza, por favor. Un funnel es un conjunto de landing pages con una estructura específica, que ahora la vamos a ver. Y el sitio web es una muralla de ladrillos que no sirve para nada. Para lo único que sirve el sitio web es para decir que existes, nada más. Pero para vender, señores, lo que nosotros vamos a usar es un funnel. Funnel, ok. Esto es un funnel. Esto es un funnel. Esto, perdón, es un funnel. Esto es un funnel. Entonces, ¿qué pasa? Como pueden ver, un funnel es un conjunto de landing pages. Por ejemplo, una página de captura, una página de gracias, una página de contenido de valor, otra página de contenido de valor, otra página de contenido de valor, una landing page de ventas, una landing page de pago. ¿Cierto? Eso es un funnel, un conjunto de landing pages que tiene un orden lógico específico donde cada landing page está pensada y diseñada para lograr un objetivo específico. ¿Ok? Por ejemplo, la landing page de captura está diseñada para, como su nombre lo dice, capturar los datos de nuestro prospecto, ya sea nombre, correo y o teléfono. La página de gracias es una landing page que se usa para dar las gracias por haber llenado el formulario en la página de captura. La página de contenido de valor es una página en la cual nosotros ponemos un contenido, por ejemplo en video, para entregar valor a las personas que nos llenaron el formulario inicialmente. Podemos usar una, dos o incluso tres páginas de contenido de valor o más. La página de ventas, como su nombre lo indica, es para vender. En esta página es donde está el botón de comprar o el botón con las instrucciones para comprar. Y en la página de pago es la página donde ocurre la magia, que es donde las personas ponen su tarjeta de crédito y apretan el bendito botón pagar. Entonces, eso es un funnel, ¿ya?
Ahora, no vamos a entrar en detalle en por qué esto funciona de esta forma, ¿cierto? Porque no es parte de esta charla, pero por lo menos para que tenga la idea de que esto es un funnel. Entonces, un funnel es un conjunto de landing pages que funcionan de manera coordinada, donde cada una de las landing pages que compone el funnel tiene una función específica, ya sea capturar los datos, dar las gracias, entregar contenido de valor, vender, procesar el pago, etcétera, etcétera. Eso es una cosa. Lo otro que también tenemos que saber es que existen varias fuentes de tráfico, ¿cierto? No solamente Facebook, ¿cierto? Facebook es buenísima, es una maravilla, y ahora vamos a hablar en detalle de Facebook, pero no es la única. También tenemos Google, también tenemos compra programática, también tenemos YouTube, también tenemos Twitter, email marketing, SEO, blog, marketing de contenidos, programas de afiliados, Mercado Libre, etcétera, etcétera, etcétera. También podemos nosotros complementar nuestro funnel con un sistema de email marketing automatizado a través de una herramienta que se llama un autorrespondedor, ¿cierto? Que es para disparar secuencias de correo automático para hacer que las personas que entran a tu funnel avancen a través de tu funnel para que consuman tus contenidos, tú te posiciones como experto, generes sentimiento de reciprocidad y luego finalmente la gente, después de que pasó todo eso, te pague por tu producto. Y acá está el proceso comercial manual de ventas, que también va en paralelo, ¿cierto? Se va a realizar en paralelo a las personas que entran por tu funnel. Entonces, eso es un funnel. Bien, muchachos, hasta aquí. Yo sé que no entré mucho en detalle acá, ¿cierto? Porque no es parte de esta teleclase, pero de todas formas, ¿hay dudas, consultas, preguntas respecto de esto? ¿Sí? ¿No? Pónganme ahí, por favor. Muy bien. Estupendo. Fantástico. Bueno, excelente. En cualquier momento que a usted se le ocurra que tenga una pregunta, simplemente la hacen en el chat y la vamos respondiendo. ¿Ya? Entonces, sí, Carlos, exactamente. Ya, a ver, vamos a responder primero. Vamos a responder primero. Eh, las landing van siempre de la mano con alguna relación. Las landing pages están todas tienen una función específica que hacer, ¿ya? Cada una tiene una función específica. Ahora no vamos a entrar en detalle de eso porque para eso está en la teleclase de landing pages y conversiones, pero cada landing page tiene una función específica y clara. Carlos pregunta, ¿ese sería el paso a hacer después de colocar los anuncios en Facebook? Sí, señor. Es decir, Carlos significa que el tráfico que tú compras en Facebook tiene que dirigirse hacia la entrada de tu funnel, es decir, hacia tu página de captura. Joel Morales dice, ¿el esquema en amarillo lo puedes explicar? Sí, mira, esto aquí dice CRM, ¿cierto? Voy a marcar aquí en rojo CRM. CRM es una herramienta que significa Customer Relationship Management, que es para gestionar la relación con los clientes. Y esto de acá es un embudo, pero un embudo de ventas manual, no un embudo de marketing, sino que un embudo de ventas, donde cada columna representa las etapas de venta: prospección, calificación, reunión, propuesta, negociación y cierre. Es como la caja negra que yo les dije que aquí, que esto era una caja negra. La caja negra es ahora este cosa amarillo, ¿ok? Denise dice, ¿la fanpage puede reemplazar un sitio web? La verdad es que tú puedes tener un fanpage y un funnel y ni siquiera tener sitio web. Así que en ese caso podría ser. No es lo ideal, si bien el sitio web no es para vender, de todas formas es bueno que tener uno para que exista y la gente cuando te busque encuentre un sitio web. Pero solamente para eso, porque el sitio web para vender la verdad es que no sirve. Ok, muy bien, listo. Vamos a pasar entonces ahora a la visión general e introducción a Facebook Ads. Entonces, primero que nada,
Facebook es la plataforma de publicidad más poderosa del mundo en este momento. ¿Por qué? Básicamente porque tiene una cantidad de tráfico prácticamente ilimitada, tiene muchísimo tráfico. ¿Qué significa eso? Que está todo el mundo metido en Facebook. Y lo otro es que cuenta con unas opciones de segmentación realmente alucinantes. O sea, alucinantes es poco para decir las maravillas que se pueden hacer en Facebook. Incluso hay muchos negocios que se basan 100% en tráfico de Facebook y son increíblemente exitosos. Y todo el tráfico lo sacan de Facebook. Como también hay otros negocios que sacan todo su tráfico de Google. Como también hay otros negocios que sacan su tráfico de Google y Facebook. Hay muchos negocios y lo más probable es que muchos de los negocios de ustedes puedan basarse 100% en tráfico de Facebook y no necesitar ninguna otra fuente de tráfico más que Facebook y pueden ser con eso increíblemente exitosos. Entonces, es realmente alucinante la plataforma de Facebook, lo que es muy bueno para nosotros los anunciantes. Facebook, ¿por qué es tan bueno? ¿Cierto? Porque tiene más datos que cualquiera, ¿cierto? Nosotros vamos, imagínate que tú vas a un restaurante, ¿cierto? Te juntas con tu amigo, tu amiga, van al restaurante, llegas al restaurante, haces check-in en Facebook, después le sacas una foto al plato de comida, después etiquetas a tu amigo y lo subes a Facebook. Básicamente le estás diciendo a Facebook dónde andas, con quién andas, dónde vas a comer, qué tipo de comida te gusta, etcétera, etcétera. Y eso es solamente una pequeña pincelada de lo que Facebook sabe sobre ti. Facebook conoce tus intereses, sabe a qué le das clic en me gusta, sabe qué cosa compartes, sabe qué videos ves en Facebook, de qué temas son, sabe quiénes son tus amigos y qué hacen tus amigos, sabe con quién chateas y sobre qué temas chateas, sabe tu comportamiento, sabe dónde vas, sabe qué te gusta hacer, sabe tu demográfica, sabe tu sexo, tu edad, tu nivel de estudios, el lugar donde tú vives, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, desde el punto de vista de la sociedad es un poco tétrico y espeluznante, pero del punto de vista del anunciante es una verdadera maravilla, ¿cierto? Y somos nosotros mismos, los usuarios, los que le dan los datos a Facebook. Y una cosa que tiene Facebook, que no tiene Google, es que Google no va a poder tener los mismos datos que Facebook, ¿cierto? Joel dice que si se cortó el audio, ¿los demás están escuchando bien? ¿Todo bien? Todo bien. Esa fue tu conexión, Joel. Todo bien. Entonces, ahora vamos a ir viendo. Facebook tiene la mejor segmentación de la historia del universo en cuanto a plataformas de publicidad, ¿cierto? Bueno, esto ya lo vimos, ¿cierto? Lo estábamos hablando recién. Básicamente, nunca en la vida, nunca en la historia del marketing ha existido una plataforma con el nivel de segmentación que tiene Facebook. Es decir, Facebook es tan poderoso que nos puede ayudar a segmentar compradores. Es realmente alucinante. Bien, ya. Aquí hay algo, ¿cierto? Entonces, hoy día, hoy día, la plataforma de Facebook, ¿cierto? A diferencia de Google, se basa en audiencias, no en búsquedas, ¿ok? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la gente en Facebook no está buscando cosas. Si bien Facebook se usa para buscar algunas cosas, la gente no está buscando cosas en Facebook, sino que, a ver, Pablo, ¿qué pasa, Pablo? ¿No escuchas?
la gente no está buscando cosas en Facebook, la gente está pasando su tiempo de ocio en Facebook. Entonces nosotros, a diferencia de Google, en vez de segmentar por búsqueda, nosotros segmentamos por audiencia, ¿cierto? Ahora, una cosa es que, eh, disculpen un segundo que está pasando un carro bomba de bombero por aquí en mi casa, denme un segundo, un segundo. Ya, disculpen, disculpen. Entonces, Facebook funciona en base a audiencias. ¿Qué significa eso? Que los anuncios se le muestran a personas que reúnen ciertas características en vez de a personas que buscan algo. Eso no significa que Google sea malo. De hecho, la red de búsqueda de Google sigue siendo increíblemente poderosa, ¿ya? Pero solamente tiene un enfoque distinto, solamente eso. Y lo otro, que es una ventaja que tiene Facebook sobre Google, es que si bien eh, todo quien necesita algo no necesariamente lo está buscando en Google, pero sí puede estar en Facebook. Entonces, esa otra ventaja por la cual Facebook muchas veces tiene mejor escalabilidad que Google, ¿cierto? En muchos casos. Lo otro que tiene Facebook es que tiene beneficios virales o sociales, ¿cierto? Por ejemplo, si tú le haces like a algo, si tú le das me gusta a algo, a tus amigos le aparece que tú le hiciste like a algo. Y si, por ejemplo, tú tienes un anuncio y la persona le da like al anuncio, a los amigos de esa persona le aparece que le hizo like a tu anuncio y por lo tanto genera un tráfico adicional, sin costo adicional, valga la redundancia. Entonces tiene un efecto viral que Google no tiene. Entonces eso también es muy, muy, muy importante y muy relevante. Ya. Otra cosa, ¿cierto? Que tiene que ver con los funnels, ¿cierto? Es que la forma de marketear tiene que cambiar, ¿cierto? Nosotros nos tenemos que adaptar al mercado y no el mercado a nosotros. Entonces, ¿qué es lo típico? ¿Qué es lo típico? Poner un banner, ¿cierto? O un anuncio que se dirige a un cotizador. Igual como yo les puse en el diagrama del principio, donde ustedes ponen la publicidad y lo envían a la muralla de ladrillos. Eso es equivalente a poner un banner que se dirige a un cotizador. Pero ¿qué pasa hoy día? Los ciclos de venta son un poco más largos que antes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay tanta oferta y hay tanta información disponible que los ciclos de venta se han alargado. Y por lo tanto, como eso es así y es un hecho y está ocurriendo, nosotros nos tenemos que adaptar a esa realidad, ¿cierto? No es que sea un problema, sino que nosotros tenemos que adaptarnos. Y vamos a seguir hablando de este tema ahora. Otra cosa que tienen que saber es que Facebook no es muy bueno para vender productos commodity, ¿ya? Por ejemplo, un set de loza, un disco duro externo o productos por el estilo, ¿cierto? Por ejemplo, una lámpara o una empresa de contabilidad, ¿cierto? Facebook no es muy bueno para productos commodity, ¿ya? Por eso es muy importante que nosotros tengamos que plantear muy bien nuestra diferenciación. Por ejemplo, si tenemos una tienda de ropa, quizás nuestra tienda de ropa es con, no sé, por ejemplo, con
telas recicladas. Le voy a decir ahora. Aló, 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 ahí sí, ¿se está escuchando el audio? Ahora sí, volvió, ya, perfecto. Entonces estábamos diciendo que Facebook no es muy bueno para vender productos commodity, ¿cierto? Cosas típicas, como por ejemplo una lámpara o una empresa, una oficina de contabilidad, ¿cierto? Si nosotros tenemos un producto que es más bien commodity, tenemos que ser capaces de plantear muy fuertemente nuestra diferenciación. Por ejemplo, si tenemos una tienda de ropa y nuestra ropa, por ejemplo, está hecha con telas recicladas, por decir cualquier cosa, nosotros tenemos que plantear nuestra diferenciación en nuestra publicidad. ¿Ok? Porque para vender productos commodity, Facebook es difícil y para eso es mejor usar Google. Ahora, la clave, una de las mayores claves para poder vender, ¿cierto? Y esto es lo que yo les dije al principio que tenía que ver con el funnel, es que nosotros tenemos que marketear productos en los cuales podamos crear contenidos relacionados, educativos y relevantes, ¿cierto? Si, por ejemplo, tú vendes suplementos nutricionales, tú debes poder y tener la capacidad de crear contenido educativo y relevante. Por ejemplo, vendes suplementos nutricionales y creas contenido que se trate sobre cómo cocinar recetas saludables. O por ejemplo, si quieres vender servicios de contabilidad, tú tienes que crear contenido relacionado con buenas prácticas de contabilidad, eh, cómo llevar el orden de los números en la empresa o contenido con consejos para tu mercado. Entonces, eso es una de las claves y ahí toma más fuerza el funnel. Ya. Eh, bueno, en un paréntesis, ¿cierto? Para hacer anuncios en Facebook, usted tiene que poder crearse un perfil real, ¿cierto? De persona, ¿cierto? Porque es en contra de las políticas de Facebook crearse un perfil falso para publicitar. Es decir, con su misma cuenta de Facebook, usted se crea el fanpage y la cuenta publicitaria. Bien, ahora vamos a las claves del éxito de Facebook. Sí. Mira, Fabián, una pregunta respecto al funnel. ¿Cuántos días debería pasar hasta el punto de venta del funnel? Fabián, la idea es que en el funnel, cuando la gente entra, tenga la posibilidad de inmediato de ver tus contenidos y o comprar de inmediato. ¿Cómo se hace eso? Si tú haces pasar primero a la gente por el contenido de valor, debajo de tu contenido de valor puedes poner un llamado a la acción donde lleve a la gente a la página de ventas y así, si la persona está realmente interesada, poder comprar de una al tiro o de inmediato apenas empieza a ver tu contenido. Entonces, eso. ¿Cuántos días deberían pasar? Ninguno, sino que está siempre la posibilidad de comprar al mismo tiempo que tú en paralelo entregas contenido de valor. Bien, las claves del éxito. Hasta aquí, ¿alguna otra pregunta? Porque ahora ya nos vamos a poner el contenido en tierra derecha con el contenido que es un poco más denso. ¿Preguntas hasta aquí? Perfecto. Ya. Primera clave. Primera clave. Y esto grábenselo en la cabeza. Micro segmentación. Micro segmentación. Ahora vamos a hablar de segmentación. Microsegmentación. Microsegmentar es crítico y es posible con Facebook. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros, si vamos a hacer una campaña en Facebook, vamos a tener un conjunto de anuncios
por ejemplo, para Santiago de Chile, pero si queremos anunciar también, por ejemplo, imagínate que tú das servicio en todo Chile, pero en vez de poner una campaña solamente para todo Chile, vamos a hacer una campaña para Santiago, otra campaña para Concepción, ¿cierto? Otra campaña para la ciudad número 3 y así. Por ejemplo, nosotros vamos, en vez de segmentar a todos los idiomas, solamente personas que hablan inglés y el mismo conjunto de anuncios para personas que hablan español, el mismo conjunto de anuncios para personas que hablen, no sé, alemán, portugués, etcétera. Pero no todos en el mismo saco. Por eso nosotros tenemos que microsegmentar. Vamos a seguir hablando más de esto en el resto de la clase, ¿cierto? Lo importante acá es que tenemos que microsegmentar. El error más común es agrupar mucha gente, todos adentro del mismo saco, ¿cierto? Todo Chile, hombres y mujeres, eh, muchos intereses, interés uno, interés 2, interés 3, todo en el mismo saco. Nosotros lo que tenemos que hacer es segmentar eso y hacer conjuntos de anuncios específicos para cada segmento. Y lo otro es que el ad copy, ¿qué es el ad copy? Es el texto del anuncio, es clave para cada caso. Porque, por ejemplo, si tú haces un anuncio para los de Concepción, que solamente lo va a ver gente de Concepción, podrías perfectamente, y es una muy buena idea, poner un texto del anuncio que sea específico para Concepción. El anuncio para Santiago con un texto que sea específico para Santiago. Si haces un anuncio para hombres y otro para vender el mismo producto, pero uno para mujeres, puedes crear un texto del anuncio que sea específico para hombres y otro específico para mujeres. Y eso es clave, porque va a mover la aguja de las conversiones. La otra clave es que tenemos que usar procesos de compra multipaso. ¿Qué significa eso? Que tenemos que usar funnels. Mira, Fabián dice, ¿qué debe tener un ad copy correcto? El ad copy tiene que, primero que nada, bueno, mira, después vamos a hablar de anuncios abajo, ¿ya? Y ahí vamos a hablar de los textos del anuncio. Así que esperemos hasta esa parte y la respondemos ahí, ¿vale? Eh, tenemos que usar funnels, ¿cierto? Los ciclos de compra se alargaron, ¿cierto? Las personas que están en Facebook no quieren que les vendan, ¿cierto? Las personas les encanta comprar, pero no les gusta que les vendan, ¿cierto? Cuando nosotros entramos a una tienda y llega el vendedor y nos quiere vender, nosotros como que tenemos cierto rechazo sobre eso y no nos gusta la idea de que la persona vaya a vendernos. Entonces nosotros en vez de atraer a las personas a través de una oferta para vender algo, nosotros atraemos a las personas a través de un contenido relevante que resuelva alguno de los problemas o ayuda a conseguir algunos de los deseos de tu audiencia. Por eso es muy importante y prácticamente casi obligatorio tener un funnel que entregue contenidos de alto valor y que sea relevante. Entonces, el funnel, como digo, y les voy a seguir repitiendo, es ultra importante. ¿Qué más? Mientras más específico tú seas, mejor, mejor, ¿cierto? Como ya vimos en la lámina anterior, nosotros vamos a atraer a las personas a que vean un contenido. No, Pablo, el funnel no se ubica en la fanpage. No, 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 no. Ahí me están mezclando cosas. El, el funnel es una landing page que está afuera de Facebook. ¿Ya? Ahora, afuera en un dominio. En tu dominio, por ejemplo, en tu dominio sitio.cl. Mira, por ejemplo, te voy a dejar aquí. En un dominio aparte.
No, todo de nuevo no, porque si no tendríamos que volver al principio. ¿Ya? Miren, sigamos con el contenido y después vamos haciendo las preguntas. Exacto, como dice Carlos, es sacarlo de Facebook para llevarlo a escuchar o ver nuestra propuesta de valor. Mira, por ejemplo, un funnel. Aquí te voy a dejar una URL, cursos.rankacademy.cl/ventas. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, esa es la entrada de un funnel. Mira mira esta URL de acá, contenido 1, contenido 2. Esas son las páginas de contenido del funnel. Esta es una página de venta. Esta es una página, ¿sí me entienden? Entonces, eso es un funnel. Y eso está fuera de Facebook. Ahora, eso es algo que nosotros tenemos que hacer, digamos, pero si por ejemplo tú tienes una tienda online y vendes, no sé, poleras o camisetas o tazas de café o lo que sea, eh, tú también puedes hacer una campaña de publicidad que lleve a la gente a tu fanpage, a que te compren directamente ahí, si por ejemplo vendes por Shopify, ¿cierto? Pero eso son cosas que aplican. Sin embargo, en el modelo de los funnels, es como ahora yo lo estoy explicando ahora, que es el modelo de funnels. Entonces, mientras más específico, mejor, ¿cierto? ¿Qué cosa tiene que ser específico? Tus contenidos, ¿cierto? Nosotros hoy día estamos en la era de la información. Por lo tanto, nosotros podemos entrar a Google y prácticamente saber cómo se hace cualquier tipo de cosa simplemente googleando. Entonces, el contenido, de cierta forma, ya es un commodity, pero el contenido específico sobre algo, eso sí tiene mucho valor. Imagínate, por ejemplo, que yo quiero venderte eh, una suscripción a un gimnasio, ¿ya? O te quiero vender un programa de entrenamiento eh, para realizarlo en tu casa, ¿cierto? Unos DVD con un entrenamiento para bajar de peso para que tú estés en tu casa, lo pongas en la televisión y hagas y sigas el entrenamiento así como esos programas de entrenamiento que se venden en DVD, ¿ya? Entonces yo te podría decir, mira este contenido que dice cómo bajar de peso haciendo ejercicio, ¿cierto? Pero eso suena muy fome, muy aburrido, porque no es específico, además que hay muchas cosas que ofrecen lo mismo. Pero ¿qué pasaría si yo te digo, cómo bajar 3 kilos en una semana haciendo ejercicios caseros solo con el peso de tu cuerpo? ¿Cómo suena interesante eso? Mucho más, ¿cierto? ¿O qué pasa si yo te digo, cómo reducir 2 tallas en 5 días desde tu casa y sin equipamiento de gimnasio? Básicamente estoy diciendo lo mismo que al principio, pero lo estoy diciendo de una manera mucho más atractiva y mucho más específica. ¿Cómo bajar 3 kilos en una semana? ¿Cómo bajar 2 tallas en 5 días? En tu casa y sin equipamiento de gimnasio. Eso es completamente distinto. Entonces nosotros tenemos que ser específicos con nuestros contenidos. Y lo otro es que nosotros podemos hacer retargeting, ¿cierto? O remarketing según la etapa del funnel. Por ejemplo, imagínate que alguien entra a tu página de captura y, es decir, pinchó el anuncio, aquí está el anuncio, pinchó el anuncio y llegó a tu página de captura, pero solamente llegó hasta acá y no vio ninguna de esas otras páginas. Tú puedes hacer anuncios de remarketing o retargeting solamente a la gente que llegó hasta esta etapa del funnel. O tú puedes haber hecho un funnel y el anuncio, la persona que llegó a través del anuncio llegó y vio solamente un contenido, pero vio este contenido, pero no vio este contenido y tampoco vio este contenido. Entonces tú puedes hacer un anuncio específico solamente para esas personas.
O que la persona llegó, por ejemplo, hasta tu página de ventas, pero no compró. Tú puedes hacer un anuncio solamente a esas personas. O, por ejemplo, tú puedes hacer un anuncio a las personas que agregaron producto al carrito de compras, pero no pagaron. Y puedes hacer un anuncio específicamente solamente a esas personas. Es decir, puedes mostrar anuncios en base al comportamiento de las personas adentro de tu funnel. ¿Cómo suena eso? ¿Bien o no? Es realmente alucinante. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo hagamos también, ¿cierto? Nosotros tenemos definido nuestro funnel y hacemos retargeting según la etapa del funnel donde están las personas. Bien, y ahora vamos a hablar de una cosa súper importante que es la siguiente. Si tú haces Facebook Ads, si tú haces Facebook Ads, tu principal estrategia es la siguiente. Y ojo aquí. El objetivo número uno es descubrir los parámetros de tu segmento más rentable. Eso es lo primero que tú tienes que hacer. Descubrir los parámetros de tu segmento más rentable. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el segmento de mujeres de entre 35 y 40 años con intereses por yoga y ese es uno, por ejemplo. O mujeres de entre 45 y 50 años con intereses por pilates. Ese es otro segmento, por ejemplo. Entonces, tú tienes que, primero que nada, descubrir cuáles son los parámetros, o básicamente la segmentación de tu audiencia más rentable, o como dice Carlos ahí, una audiencia perfecta. ¿Ya? Después de que ya tenemos los parámetros de tu audiencia más rentable, tenemos que empezar a, como decimos nosotros, a perillar. Perillar estos segmentos. Por ejemplo, imagínate que tú hiciste una segmentación, volviendo al ejemplo anterior, donde pusiste mujeres de entre 25 y 35 años con intereses por pilates o yoga. Y encontraste que ese segmento tiene conversiones. Entonces después hay que perillarlo. ¿Y qué significa perillarlo? Separarlo. Es decir, hacer un segmento para mujeres de entre 25 y 35, pero solo con intereses de pilates, y otro segmento solo con intereses de yoga. Y los pones a correr y determinas cuál de los dos convierte más. Por ejemplo, determinas que el segmento de pilates convierte más que el de yoga. Entonces después tomas tu segmento de pilates, que tienes mujeres de entre 25 y 35 que le interesan los pilates, y lo sigues perillando, achicándolo, y pones solamente mujeres de 25 a 30 y mujeres de 30 a 35 con el mismo interés por pilates. Y lo sigues probando. Hasta que es como minar una mina de oro. Es como ir descubriendo poco a poco cuál es el segmento específico que nos está comprando nuestro producto. Y de eso se trata nuestra estrategia, de lograr encontrar de la forma más específica posible cuál es el segmento que nos compra, para que una vez que lo encontremos, después lo podamos ir ampliando poco a poco, pero desde una base que ya sabemos que sí funciona. Muchachos, ¿eso queda claro? ¿Tiene sentido? ¿Les hace lógica? Sí, no. Ya. Entonces, después que nosotros tenemos el objetivo número uno cumplido y ya encontramos nuestro segmento específico que más nos compra, que es lo principal, es el principal desafío en Facebook, es ese. El objetivo número dos, Ricardo Riquelme. Ese objetivo puede resultar muy oneroso, o sea, trabajoso. ¿A eso te refieres? ¿Que sea mucho trabajo? Yo te digo, claro que es trabajo, pero si no haces eso, ¿qué te va a tocar hacer?
hacer un anuncio a una segmentación amplia y convertir poco ni nada. Es la única forma que tenemos para poder encontrar nuestro segmento objetivo. Es trabajoso, sí, pero cuando tú logras dar con tu mercado objetivo que te compra, acabas de encontrar y estás enfrente a una mina de oro. En el caso de casa y construcción de casa, la segmentación es un público muy amplio. Sí, Chris, pero por ejemplo, tú podrías segmentar, por ejemplo, personas con, por ejemplo, probar niveles de educación, ¿cierto? O sectores eh, geográficos específicos. O, por ejemplo, eh, intereses específicos. Mira, después vamos a ver en una lámina más adelante cómo se hace, cómo se lleva a la práctica todo esto. Y como dice Carlos, hay que encontrar el buyer persona, encontrar la audiencia, ¿cierto? Exactamente todo eso. El objetivo número 2, después que nosotros ya encontramos el objetivo, ya logramos el objetivo número 1, además que lo otro es que aquí nosotros estamos trabajando para el negocio. Y la verdad es que esto no es, o sea, Facebook es muy bueno, pero tampoco hace milagros. Nosotros tenemos que trabajar. Y el trabajo que tenemos que hacer se trata justamente de encontrar nuestro segmento más rentable. Y eso es un trabajo que tenemos que hacer sí o sí, porque nadie lo va a hacer por nosotros. Y es eso, o gastar plata en segmentos que probablemente quizás no conviertan y nunca conviertan bien. Y el objetivo número 2 es descubrir cuál es el funnel o el camino que más ventas genera. ¿Cierto? Por ejemplo, quizás hacer pasar la gente por un contenido y después por la página de ventas, o quizás primero a la gente llevarla a la página de ventas y después mostrarles un contenido, ¿cierto? Básicamente a eso se refiere. ¿Qué tipo de funnel es el que más eh, funciona? Ahora, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo llevamos a la práctica esto? Tú tienes que hacer un conjunto de anuncios, ¿ya? ¿Qué significa un conjunto de anuncios? Por ejemplo, un anuncio, es decir, una gráfica y un texto, y probarlo con todos los segmentos posibles. Es decir, por ejemplo, este es tu anuncio. Este es tu anuncio. Aquí tiene la imagen, aquí tiene un texto y aquí tiene un texto. Ese anuncio tiene que correr para el segmento, para todos los segmentos, pero por separado, por separado. N segmentos. Por ejemplo, mujeres de entre 20 y 25 años, con intereses de pilates. Mujeres de entre 20 y 25 años con intereses de yoga. Mujeres de entre 20 y 25 años por intereses de geometría sagrada. ¿Cierto? Eh, por ejemplo, eh, así sucesivamente con muchos segmentos. El mismo anuncio, la misma oferta, pero para N segmentos por separado. De tal forma que cuando exista una conversión, nosotros sepamos exactamente a qué segmento corresponde esa conversión y estemos con claridad absoluta sobre las características, intereses y demográficas de nuestro público objetivo. Por eso es muy importante. Y el objetivo número 2 es, cuando ya tenemos esto, sí, Carlos, un nicho distinto para cada anuncio, una segmentación distinta, una segmentación distinta. Entonces tú básicamente tienes que probar muchas segmentaciones con un mismo anuncio para aislar la variable de la segmentación y de esa forma encontrar a prueba y error, terminar encontrando cuál es tu segmento más rentable. Sí, claro, todos los segmentos ponerle plata, por supuesto que sí, Pablo, porque aquí tenemos que, para que esto funcione, hay que meterle platita.
Ya. Eh, y el objetivo número 2 es cuando ya tenemos nuestro segmento, empezar a probar nuestro funnel. Empezar a probar nuestro funnel. Quizás nosotros ponemos esta página aquí, o en vez de 3 contenidos solamente vamos a poner 2 contenidos, o solamente un contenido, o un contenido y la página de ventas acá, y así ir probando constantemente. Ya, bueno, todo esto, todo esto de la medición de las conversiones, Facebook no te castiga por poner los mismos anuncios, no señor, no, porque los anuncios se muestran a distintos segmentos. Y de hecho, Facebook lo que quiere es que tú conviertas más. Entonces, si tú haces eso y terminas convirtiendo más, es todo lo contrario. Facebook le gusta eso. Dice Joel, ¿cuántos días? Mira, tú con 2, 3 días corriendo un anuncio ya sabes si funciona o no. Y le puedes meter $10 por día durante 3 días y con eso ya tienes datos suficientes como para saber si convierte. Ángel, el funnel, ¿cómo se convierte? La verdad es que eso no es parte de esta clase, sino que hay otra clase, pero básicamente tú tienes que poder crear páginas, por ejemplo, con Instapage o con algún software para crear landing page. Mailchimp actúa como un funnel, eso que tiene autorrespuesta es algo similar. Denise, en ese caso, Mailchimp es para complementar tu funnel, es para automatizar el seguimiento. Es similar, sí se usa para complementar el funnel, pero no es el funnel en sí. Ya, el pixel de Facebook. El pixel de Facebook, ¿cierto? Es un pequeño código, ¿cierto? Que no afecta en nada al diseño, donde nosotros lo instalamos en todas las páginas de tu sitio y de tu funnel, ¿cierto? Para que nosotros podamos medir todo lo que pasa. Por ejemplo, alguien entró a tu homepage y Facebook sabe exactamente quién fue esa persona. Alguien rellenó el formulario y Facebook sabe exactamente quién es esa persona y después nos permite, por ejemplo, hacer anuncios específicos a las distintas personas según el comportamiento que ellos hayan estado realizando. Eh, Eso. Entonces podemos hacer marketing en base a comportamientos, ¿cierto? Y Facebook, de hecho, quiere que hagamos eso. Bueno, no tiene idea. ¿Algo como el Tag Manager de Google? Sí. Sí, Cecilia, tú puedes utilizar el Google Tag Manager para manejar tus píxeles de Facebook. Perfectamente sí. De hecho, hacer eso es bastante más cómodo que la otra forma. Ya, entonces, bueno, esto ya lo hablamos y es que podemos hacer marketing en base a comportamientos. Y eso es totalmente recomendable. Ya. Vamos ahora a ver los tipos de campañas. ¿Cierto? ¿Cuáles son los tipos de campañas? Los tipos de campañas, ¿cierto? Son principalmente en base a 3 categorías. Reconocimiento, consideración y conversión. En reconocimiento podemos tener reconocimiento de marca, ya que no se usa mucho, de hecho re poco. Eh, Mira, lo que más se usa es campañas para conversiones. Si nosotros vamos a llevar tráfico a nuestro funnel, lo que más nos conviene es usar campañas de conversión, ¿cierto? Conversión es para que nosotros midamos cada vez que alguien nos rellena un formulario o nos compra, ¿cierto? Esas son las conversiones. También hay otros tipos de campañas que se pueden utilizar, ¿cierto? Por ejemplo, para generar reproducciones de video o para generar clientes potenciales o reconocimiento de marca. Pero la principal y la más importante y la que mejor funciona y lo que nosotros vamos a querer hacer es la de conversiones. Y también podemos hacer una campaña que sea para promocionar un post, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros posteamos algo en el fanpage y hacemos que ese post se transforme en una publicidad y así darle alcance. Eso también se usa mucho y es muy, muy bueno. Ya, vamos a ver los tipos de anuncios, ¿cierto? Los tipos de anuncios. Eh, Primero,
la anatomía del anuncio. Y aquí vamos a responder la duda que había salido hace un momento. ¿Cierto? El anuncio tiene acá el nombre del fanpage. ¿Cierto? Entonces, tú primero, para hacer un anuncio, tienes que crearte un fanpage. Denise, ¿la de tráfico puede usarse para llevar tráfico a mi web? Sí, pero no te va a medir conversiones, solo te va a medir clics. ¿Tráfico es para que haya en tu sitio web? Sí. Fanpage es el Facebook. Sí, es el Facebook, pero no es tu perfil de persona, es tu página de fans, que es completamente distinto. ¿Sí? Es la página de empresa, sí, exactamente. Exactamente esa. Ya. Entonces, el anuncio, el anuncio tiene acá arriba el nombre de tu fanpage. Tiene acá la foto de perfil de tu fanpage. Es de fanpage. Acá hay texto, acá imagen, acá hay otro texto, aquí hay otro texto, aquí hay un llamado a la acción, aquí hay una URL visible y aquí están los botones sociales. ¿Cuál es la campaña seguida por un fanpage para ventas en un e-commerce? Tú puedes hacer un fanpage para tráfico a tu sitio web y tu sitio web poner la dirección de tu fanpage. O sea, perdón, un fanpage para venta de un e-commerce con Jumpseller. Mira, en ese caso, Joel, puedes generar una campaña de conversiones hacia tu dominio que está en Jumpseller. Estamos en la lámina de anatomía de un anuncio en Facebook. ¿Todos están ahí? Fabián, esa campaña tú la generas y tu sitio web va a tener más tráfico que antes. Entonces, el anuncio tiene hartos componentes. Puede ser desde cero tráfico, perfectamente desde cero tráfico. Esto es para generar tráfico, aunque tú no tengas nada. Eso da lo mismo. El nivel de tráfico que tengas da lo mismo. Es para generar nuevo tráfico. Entonces, acá nosotros tenemos texto, ¿cierto? Este texto, nosotros tenemos que poner algo que apele a los miedos o frustraciones o a los deseos o aspiraciones de nuestro mercado. La imagen tiene que ser una imagen que sea representativa de la oferta o del producto. Aquí hay un titular, ¿cierto? Y aquí hay otro texto donde deberíamos poner un llamado a la acción y aquí ponemos otro llamado a la acción y la URL. ¿Ya? Al final vamos a ver cuáles son las prácticas recomendadas para los anuncios en Facebook. Entonces tenemos el anuncio del newsfeed o el del muro, que funciona muy bien para vender, ¿cierto? ¿Qué es lo que se ve, lo típico que se ve cuando tú estás navegando por Facebook y ves de repente una imagen y esa imagen es un anuncio? Todos conocemos eso, así se ve desde el celular, ¿cierto? Es el típico anuncio de Facebook que todos conocemos. Solo para la pantalla de computador y para los tablets cuando están de lado, tenemos también este tipo de anuncios de acá del costado. Pero eso funciona muy poquito porque las personas saben que son anuncios y las personas, si bien les gusta comprar, no les gusta que les vendan. Entonces esos anuncios tienen muy poca respuesta de, de clics, entonces tienen muy bajo CTR. Entonces la verdad es que no son muy recomendables. También podemos nosotros postear nuestros anuncios en Instagram y se ve de esa forma. ¿Cierto? Se ven distintos. Bueno, acá tiene el logo del fanpage. CTR es click-through rate. Es la tasa de clics. Es decir, el anuncio se muestra 100 veces, por ejemplo, y si te pincharon 5 veces de 100 que se mostró, significa que tu CTR es 5%.
Un CTR bueno para Facebook ronda entre el 0,5 y el 2%. Esos niveles de CTR son buenos para Facebook. Pablo, eso yo en principio sí, ¿cierto? Sin embargo, cada mercado es distinto y por lo tanto toca probar el mismo anuncio solamente en Facebook y después el mismo anuncio solamente en Instagram. Un conjunto de anuncios solo para Facebook y otro conjunto de anuncios solo para Instagram. Y ver si es que el de Instagram convierte más o menos que el de Facebook y luego, en base a las conclusiones, determinar qué hacer. Pero la lógica es la que estábamos viendo antes. ¿Sí me entiendes? Sí, eso generalmente pasa. Mucho like y Instagram tiene, sí fallan, Instagram tiene la misma segmentación de Facebook. Y a veces, Pablo, muchas veces en Instagram, si el anuncio funcionaba en Facebook, muchas veces en Instagram no funciona porque la gente en Instagram está como en otra onda, ¿cierto? Como que está preocupado de otras cosas. Entonces, eh, podemos hacerlo, deberíamos intentar, sí, porque hay que probarlo todo y en base a los resultados que tengamos, ver qué hacemos. Ya. Otro anuncio que podemos hacer es un post patrocinado. ¿Han visto cuando, Iván, un CTR bueno en Facebook, un CTR promedio anda entre el 0,5 y el 1,5 o 2%? Eso es promedio. Si tú tienes un CTR de 5% o de 6% en Facebook, significa que es increíblemente bueno. Y si tienes un CTR de menos de 0,5%, la verdad es que está bastante malo. Ya. También puedes transformar un post en una publicidad. CTR es click-through rate. Ángel, el fanpage no tiene CTR, lo que tiene CTR es el anuncio, no el fanpage. Tú tienes, en tu panel de publicidad, tienes que agregar a tus columnas el dato del CTR. Tú puedes hacer un post y transformarlo en un anuncio. Entonces, por ejemplo, esto era un post y nosotros le pusimos patrocinar post y lo transformamos en un anuncio. Sí, Alejandro, solamente 20% de texto, pero eso lo vamos a ver al final. Hay otro tipo de anuncio. En ese caso, mira, dice, ¿cómo hacemos para que Google no apruebe eso? En ese caso, Facebook nos dijo que este post tenía mucho texto, entonces que lo aprobaba, pero muy probablemente iba a tener un alcance limitado. El otro tipo de anuncio es el anuncio Canvas, que funciona muy bien también. Entonces, por ejemplo, si este es el anuncio y pincha, alguien pincha el anuncio, por ejemplo, hace clic acá, lo que hace Facebook es que te abre una especie de landing page, pero adentro de Facebook. Entonces, el tráfico no lo saca a tu landing page, sino que Facebook te permite crear una landing page adentro de Facebook. Pablo, sí, sí. Eso es lo que estamos viendo ahora, sí. Entonces, por ejemplo, alguien va a esta landing page y pincha acá y ahí recién el tráfico sale de Facebook. Hay otro tipo de anuncio que también es muy bueno que se llama el de lead generation o el de clientes potenciales. Que es que aquí está el anuncio y si alguien lo pincha, Facebook te abre adentro de Facebook y en una fracción de segundo te carga un, una especie de mini landing page también, donde te permite poner un título y unos bullets y unos punteos. Y si tú quieres convertir, pinchas el botón y Facebook te abre adentro de Facebook un formulario
que ya viene prellenado con los datos del cliente, de la persona. Entonces, estos son muy buenos porque la persona hace clic una vez, hace clic dos veces y esto viene prellenado. Entonces hace clic tres veces y ya convirtió y la gente no tiene para qué anotar sus datos, sino que convierte de una. Entonces esos anuncios también son muy buenos, los de clientes potencial o de lead generation. No necesariamente son anuncios caros, para nada, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. También hay anuncios que son de tira de imágenes, ¿cierto? Por ejemplo, igual que un anuncio normal, pero hay distintas imágenes y nosotros podemos apretar el botón acá para que nos vaya rotando la imagen y podemos poner varias imágenes. O también tener un anuncio. Mira, ¿cómo se elige el tipo de anuncio? Cuando tú estás creando la campaña, pones la segmentación, los intereses, etcétera, 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 y después te va a decir, vas a llegar a la parte del anuncio, y ahí te va a decir qué tipo de anuncio quieres. Para el newsfeed, para tipo de imágenes, de video, de todos los formatos de anuncio que hay, de Canvas, de lead gen, etcétera. ¿Cierto? Eso se hace cuando estás creando la campaña. Pero muchachos, eso es la parte operativa de esto. Ahora estamos viendo conceptualmente de qué se trata. Entonces, vamos a... ¿Aló? Amigos, sí, disculpen. Ya. Sí, se me cayó la conexión un poquitito, discúlpenme. Ya, un segundo. ¿En qué parte estábamos en la lámina de acá? Ya. Entonces tenemos distintos tipos de anuncios para lo que nosotros podamos hacer. Entonces, ¿cuál es la idea? Que los probemos todos de a poco, con cada segmento, hasta determinar cuáles son los que mejor van funcionando, ¿cierto? Y lo más probable es que todos funcionen en cierta medida y decidamos usar algún tipo de anuncios para algunas cosas y otro tipo de anuncios para otras cosas, ¿cierto? Entonces, la idea es que los vayamos utilizando todos. También puede hacer un anuncio para conseguir likes, simplemente para conseguir likes en tu fanpage. Eso también se puede hacer y también es recomendable, ¿cierto? Que solamente un anuncio para que la gente le haga me gusta a tu, eh, a tu página de fans, ¿ya? Ahora, la segmentación, ¿ya? En la segmentación, nosotros podemos, por ejemplo, segmentar por lugar geográfico, ¿ok?
lugar geográfico, que es donde, el lugar donde las personas viven. Entonces puede ser país, estado, provincia, código postal, o incluso tú puedes poner un punto y poner X kilómetros a la redonda y anunciarte a gente que esté físicamente ubicada cerca de tu localidad. Entonces, eso también, por ejemplo, si tú tienes un gimnasio o un restaurante o algún punto de venta, eso te puede servir mucho en algunos casos como ese, por ejemplo. También podemos segmentar por datos demográficos. Por ejemplo, edad, género, idioma, cargo, industria, empresa donde trabaja, situación marital, parental, etcétera. Eh, También podemos segmentar por intereses, ¿cierto? Podemos poner muchos intereses distintos. Por ejemplo, gente que le interesa, que le gusta o que le interesa la música clásica, o la música de hip hop, o la música electrónica, o por ejemplo, que le gustan los deportes, o que le gusta el hockey, que le gusta el voleibol, que le gusta el básquetbol, que le gusta el fútbol, que le gusta el baby fútbol, que le gusta el ajedrez, y así sucesivamente, ¿cierto? O juegos, compras, mucho más. También podemos segmentar por comportamientos, ¿cierto? Por ejemplo, personas que están propensas a comprar. Imagínate lo increíble que puede ser anunciar a personas que están propensas a comprar. Facebook nos permite segmentar de esa forma. También por conexiones. Por ejemplo, nosotros podemos segmentar a personas que les gusta nuestro fanpage. O podemos hacer un anuncio y excluir a las personas que les gusta nuestro fanpage. O anunciar a personas que les gusta nuestro evento. O excluir a las personas que va a asistir a nuestro evento. Lo mismo con aplicaciones también, por ejemplo, que se usa muy poco, pero igual se puede. Y también algo muy importante, y quizás lo más importante de todo, son los públicos personalizados. ¿Por qué son tan importantes? Porque acá están las listas de remarketing. Entonces, la idea es que nosotros también tengamos públicos personalizados. También, por ejemplo, imagínate que tú puedes tener una base de datos con correos electrónicos de personas y que son, por ejemplo, los clientes que te han comprado alguna vez, y tú puedes cargar esa lista a Facebook y Facebook va a hacer un cruce de todos esos correos electrónicos que tienen cuenta de Facebook y le va a mostrar el anuncio solamente a esas personas. Imagínate lo potente que es eso. Eso sería, por ejemplo, un público personalizado. Ya, ahora vamos a hablar de los típicos errores de segmentación. Los típicos errores de segmentación. Primero, el típico error es poner un alcance muy amplio, ¿cierto? Como nosotros ya vimos, tenemos que microsegmentar. Entonces, si nosotros tenemos un alcance muy amplio, no vamos a saber identificar cuál es el segmento rentable. Entonces, si hay una conversión, nosotros ¿cómo vamos a saber cuál es el segmento? Por lo tanto, el máximo alcance que tú tienes que utilizar es 200.000 o 250.000 como máximo. Lo ideal es que tengamos alcances de entre 30 y 50.000. Si tu mercado tiene menos que eso y tiene, por ejemplo, 10.000 o 15.000, bueno, está bien y corres el anuncio para ese alcance y lo vas ampliando en la medida que puedas. Pero más de 200.000 es demasiado. Entonces, entre 30 y 50.000 es lo mejor. Otro error es combinar muchas demográficas y psicográficas. ¿Cierto? Por ejemplo, mezclar gente de Santiago y Concepción, o mujeres con hombres. Eso no podemos mezclarlo. Solamente vamos a mezclar este tipo de segmentaciones en el caso que nuestro alcance sea muy bajo, por ejemplo, 5.000 o 10.000 o menos, ¿cierto? Y solamente si es que son muy similares, pero lo ideal es que estén por separado. Lo otro es que un error muy común es confundir intereses con intereses relacionados. Y esto pasa mucho cuando la gente segmenta a las personas que le gusta, por ejemplo, un programa de televisión, o la gente que sigue o le gusta un personaje público o alguien famoso, ¿cierto? Porque, por ejemplo, tú puedes decir, oye, yo quiero vender
arriendos de canchas de fútbol o de baby fútbol. Entonces voy a segmentar a los fans de Lionel Messi. ¿Por qué? Porque los fans de Lionel Messi, de Lionel Messi son futboleros, son peloteros. Entonces esas personas me van a comprar. Y la verdad es que no necesariamente, por ejemplo, los fans de Lionel Messi están interesados en comprar pelotas de fútbol o inscribirse en una academia o arrendar una cancha de futbolito, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con confundir intereses con intereses relacionados, ¿cierto? ¿Y cómo nosotros nos podemos proteger de eso? Haciendo segmentos por separado, ¿cierto? Por ejemplo, un segmento que sea solo Lionel Messi y probarlo. Si convierte, bien. Si no convierte, que es lo más probable, entonces lo sacamos. Y ahora vamos a ver cómo hacer anuncios exitosos. Primero que nada, tenemos que tener nosotros llamados a la acción, ¿ya? El llamado a la acción tiene que ser claro, directo, explícito y bien comunicado. ¿Ya? O sea, no tengamos miedo de decirle a la gente lo que tiene que hacer. Si tú quieres que compren, entonces pone comprar aquí. Si quieres descargar, entonces descargar. ¿Cierto? Registrarse, registrarse. Reservar es reservar. Y así sucesivamente. La imagen con el anuncio, con el texto del anuncio, se tienen que complementar. Es decir, no podemos poner una imagen con un texto que no sean coherentes, porque la gente no es tonta y la gente se da cuenta de esas cosas, y si tú lo haces así, solamente que no tenga coherencia, el anuncio va a tener poca efectividad. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. También la URL visible la tenemos que usar para nuestro beneficio, igual como funciona Google AdWords, ¿ya? Lo otro que es muy recomendable es producir una satisfacción instantánea de la audiencia, ¿cierto? Por ejemplo, si tú vas a ofrecer un contenido, ¿cierto? Que el contenido sea descargable inmediatamente o acceder de forma instantánea a lo que tú estás prometiendo. Si le ofreces un video o un reporte en PDF, ofrecer instantáneamente el acceso al contenido. Eso es muy importante también. Y lo otro es que el look and feel, es decir, cómo se ve el anuncio y tu landing page, tiene que ser similar. Es decir, si la landing page tiene colores amarillos, como en la foto, el anuncio también tiene que tener colores amarillos. Si la tipografía es de un tipo, el anuncio tiene que tener la tipografía también de ese tipo. Bien, muchachos, hasta aquí. Preguntas, ahora vamos a responder preguntas. Preguntas y respuestas. ¿Quién tiene preguntas? Ya, vamos a esa parte. Déjame encontrar esa parte. Ya. Hay una cosa, vamos con la pregunta de Fernanda. Fernanda, hay una cosa que se llama alcance, que es cuando defines tu segmentación, ¿cierto? Por ejemplo, hombres con intereses por turismo, aventura y que les gusten los viajes, ¿cierto? Eh, te va a dar un alcance, un número X. Por ejemplo, 100.000 personas. Eso significa que existen 100.000 personas que coinciden con esa segmentación. Entonces, ¿cuál es la idea? Que tu segmentación tenga máximo un alcance de entre 30 y 50.000 personas en el alcance. ¿Para qué? Para no ser tan amplios y para que nuestro segmento sea lo más específico posible. Ahora, una respuesta más sobre la segmentación, ya que estamos un poquito complicados, vamos a explicar esta lámina de acá. En la segmentación, ¿cierto? Nosotros vamos a segmentar
Sí, perfecto, Carmen, no hay problema. Mañana te vamos a enviar la grabación. En la segmentación, nosotros vamos a segmentar por demográfica, comportamiento, conexiones e intereses. Entonces, vamos a nosotros definir, por ejemplo, tal demográfica, ¿cierto? Hombre de tal nivel de estudio, de tal sector geográfico. Y vamos, por ejemplo, a decir esos hombres que tengan intereses por fútbol, básquetbol y eh, hockey, ya por decir algo. Ahora, y lo mismo con comportamientos, comportamiento uno, comportamiento 2, comportamiento 3, conexión uno, 2 o 3. Entonces, ¿qué pasa? Acá, acá, nosotros podemos decir toda esta demografía, ¿cierto? Y todos estos intereses. Y se genera un cruce que es este de acá, donde coincide la demografía con los intereses, con los comportamientos y con las conexiones. Ahora, nosotros podemos afinar incluso más la segmentación, por ejemplo, diciendo que tenga intereses por fútbol o básquetbol o hockey. Es decir, que a la persona le gusta cualquiera de estas y el anuncio aparece. O nosotros podríamos decir que tenga intereses por fútbol y básquetbol y hockey. Entonces podemos usar o podemos usar y. Cuando hacemos y, hacemos que el anuncio sea mucho más segmentado. Y cuando hacemos o, hacemos que el anuncio sea mucho más amplio. Ahora vamos a ver la pregunta que tenía aquí Chris. Pregunta de alcance. Mis anuncios tienen un alcance pagado a 77.000 y 30.000 alcance orgánico y 9.500 clics. Me llegan muchos correos consultando, pero no he logrado finiquitar la venta aún. Me da la impresión de que hay gente que solo anda consultando. Ya. Chris. Solamente con esa información yo te podría decir lo siguiente. ¿Cuál es la segmentación que estás utilizando? ¿Estás mezclando muchos intereses con muchos comportamientos y muchas demográficas? Lo más probable es que lo estés haciendo así y estés cometiendo uno de los errores típicos, que es que estás haciendo esto, combinando muchas demográficas. Entonces, ¿qué te sugeriría yo? Que tú tomaras tu segmento de 77.000 personas y lo dividieras en por lo menos 3 segmentos distintos, lo más parecido entre sí, pero distintos del uno del otro. Y la publicidad la corras para cada segmento de forma separada, de tal forma que sepas cuál es el segmento que más genera conversiones o cuál es el segmento que pregunta pero no compra y cuál es el segmento que pregunta y sí compra. Entonces, esa es una sugerencia que sería para ti en ese caso. Cecilia, dice, esa parte es difícil, no es muy amigable esa parte en Facebook. Cecilia, si nosotros lo que hacemos es partir segmento por segmento, de a uno en uno, sin mezclar, entonces se hace fácil. Lo único que ese tema es más prueba y error, pero más temprano que tarde vas a terminar dando con el segmento que es rentable. Y si tú lo haces por partes, entonces vas a llegar a un momento en que vas a encontrar un segmento que convierta y cuando eso pase tú te vas a dar cuenta y se te va a hacer muchísimo más amigable. Todo lo que enseñas sobre la segmentación se puede lograr de manera completa en el PC. Claro, en el celular te da opciones limitadas, porque como tiene menos espacio te da opciones limitadas, pero yo sugiero hacerlo desde el PC para que podamos hacer segmentos mucho más finos y mucho más específicos y así podemos finalmente tener claridad sobre los segmentos a los que estamos anunciando. En cambio, en el celular te va a ser muy amplia y no nos va a dar el detalle que nosotros necesitamos para poder discriminar si el segmento es rentable o no.
¿Qué más, muchachos? ¿Qué más? ¿Qué más preguntas hay? Cecilia, puede llegar entre 5 y 30.000 K y puedes andar bien. ¿Qué más preguntas? Cecilia dice, ¿tú haces cursos de Santiago de esto? Sí, en Santiago hacemos talleres, este mismo curso, que ahorita te voy a hablar un poco de eso. Dale, pues dice Pablo Martínez, ¿puedes mostrar en tus fanpage? ¿Qué cosa puedes mostrar ahí en tu fanpage? ¿A qué te refieres? O si quieres que yo te muestre mi fanpage. Denise, mira, lamentablemente no te puedo mostrar un ejemplo aquí en directo porque la opción de teleclases solamente se puede hacer con láminas, con slides, ¿ya? Pero ahora te voy a dar una opción que podemos utilizar. Dame un segundo. Mira, Carlos, por lo menos sexo y rango de edad, ¿ya? ¿Cierto? Por lo menos sexo y rango de edad. Ahora, puede variar dependiendo también de tu producto, ¿cierto? Por ejemplo, si vendes departamentos o algo así, quizás la ubicación geográfica y el nivel de educación pueden ser relevantes. Entonces, la verdad es que, es que eso va a depender de tu negocio, ¿cierto? Depende del negocio que tú tengas, cuáles son la combinación que tienes que elegir. El punto es que tienes que elegir segmentaciones que podamos aislar los efectos, ¿cierto? Por ejemplo, quizás si la edad no es tan relevante en tu mercado, pero sí la ubicación geográfica, entonces hace un conjunto de anuncios por cada ubicación geográfica. O si en tu mercado la edad es muy importante, entonces separa por segmentos por edad. Pablo, en este momento no te puedo mostrar exactamente dónde está, pero tú te recomiendo que puedes buscar en YouTube, ¿cierto? O googlear eso y lo vas a encontrar. O si no, te invito a que me envíes un correo a mi correo personal con la pregunta, aquí te dejo mi correo, y yo con la pregunta específica, entonces me haces la pregunta bien detallada y yo te respondo exactamente dónde puedes hacer eso. Rod, en esta charla, no. De hecho, ya vimos todo el contenido. El nivel de educación va muy relacionado con el costo del producto. Mira, Carlos, la verdad es que esa pregunta así, sin mayores antecedentes, es muy irresponsable que yo te diga algo, porque la verdad es que pueden ser muchos factores que pueden influenciar o no, o depende mucho del producto y del servicio. Entonces, la verdad es que en ese caso lo único que toca es probar. Y no corresponde que yo te diga que sí o que no, porque no tengo información suficiente como para responderte esa cosa tan específica. Ángel, mira, si más anuncios tengo, ¿el valor es más alto o es lo mismo que tener una amplia segmentación? Mira, si tú más anuncios tienes, al final es mejor porque vas a encontrar cuál es el anuncio que mejor funciona y vas a encontrar el anuncio que mejor CTR tiene y mejor relevancia tiene. Y cuando logras encontrar ese anuncio, Facebook te va a premiar con mejores costos por clic, entonces al final es más barato. Denis, ¿cuánto debería invertir en una campaña? Eso también es muy relativo dependiendo de tu mercado. Ahora, yo te sugiero que si vas a probar con un segmento, pruebes con al menos 8 a 10 dólares diarios por 3 días para
tener datos y que puedas evaluar cómo resultó ese anuncio. Menos que eso ya es muy poco. Mira, Rod, ¿puedes comentar brevemente los pros y los contras del Power Editor? Sí, el Power Editor es muy bueno, ¿cierto? Y es totalmente sugerido utilizarlo porque nos da todas las opciones. Entonces, la verdad es que no tiene contras, sino que solamente pro porque es mucho mejor. Ahora, puede ser que tú... no, y la verdad es que eso. Entonces, la verdad es que el Power Editor es totalmente recomendable y si estás en el computador es mejor que utilices el Power Editor. Por ejemplo, ¿qué alcanzas a hacer con 100.000 pesos? Denise, con 100.000 pesos puedes perfectamente probar algunos cuantos segmentos por una semana. Por ejemplo, tú podrías probar eh, un segmento o dos segmentos al mismo tiempo con 5.000 pesos cada uno diarios o 6.000 pesos diarios cada uno y así determinar cuál es mejor. Perfectamente. Karim pregunta cuál es el Power Editor. El Power Editor mira, hay una cosa que se llama business.facebook.com, que es donde tú creas los anuncios. Y adentro de ese business hay una herramienta que se llama Power Editor, que es la herramienta más completa que nos ofrece Facebook con todas las opciones de segmentación y de tipos de anuncios para crear nuestros anuncios. Entonces, la recomendación es que los uses. Sí, Chris, por ejemplo, ¿cómo puedo armar una segmentación que me permita detectar a los que ya han comprado una parcela, ya que esos son los dispuestos a comprar? Por ejemplo, Chris, si ya te compraron, tú puedes tener, por ejemplo, los correos electrónicos de esa gente. Y si tienes los correos electrónicos, es tan simple como poner una lista de públicos personalizados donde tú subas esos correos electrónicos. O, Chris, si tú tienes, por ejemplo, una página web que solamente la visitan las personas que ya compraron, entonces simplemente armas una lista de públicos personalizados a las personas que visitaron esa página y excluyes a todo el resto. Eso también se puede hacer. Ahora, no les puedo decir ahora aquí a través de esta pantalla dónde se hace clic, porque no tengo la opción de mostrárselo, ¿cierto? Sino que solamente a nivel de concepto. Mercado Libre, Pablo, si tú vendes por Mercado Libre, tú puedes hacer anuncios que vayan directamente a tu página de Mercado Libre. Ahora, eh, yo prefiero que en vez de que Mercado Libre, si tienes la posibilidad que pongas una página web propia para que puedas poner el pixel de Facebook en tu página web y después hacer anuncios de remarketing. En cambio, si llevas el tráfico a Mercado Libre, puede que no tengas esa opción. Iván, sí, sí. El funnel es un conjunto de landing pages. Y la landing page a la cual llega la gente, en donde aterriza la gente después de hacer clic, es una de las páginas de tu funnel. Pablo, mira, básicamente el pixel de Facebook es un código que tú pegas en todas las páginas de tu sitio web y de tu funnel, de tal forma de que puedas personalizar y hacer publicidad en base a comportamientos. Entonces, por ejemplo, la gente que compró o que no ha comprado o que llenó el carrito pero que no compró o que entró a la página pero que no hizo nada, de tal forma de que con el pixel tú puedas identificar a toda esa gente y mostrarle anuncios dependiendo del comportamiento que haya tenido. Para eso sirve el pixel. Y también para medir las conversiones. ¿Se debe tener un funnel para cada producto? Valentina, sí, idealmente sí, o a menos, en principio, la respuesta sería sí. Necesariamente tienes que saber desde ahí para insertar el pixel en un funnel o herramientas para dummies. Hay herramientas para dummies, ¿cierto? Hay herramientas. Ahora, si tú tienes
un diseñador, el diseñador debería entender inmediatamente el pixel y cómo pegarlo, porque es como pegar un código de Google Analytics o un código de cualquier tipo de código, pegarlo. Entonces, la verdad es que hay herramientas que son muy amigables o también tú puedes ayudarte con un diseñador. Sí, Denis, tenemos una opción para eso. Una opción para eso. Ahora les comento. Mira, por ejemplo, tú puedes utilizar la landing page y utilizar instapage.com para crear las páginas y adentro de Instapage es tan fácil, hay una sección para pegar ahí. O también en WordPress hay plugins que lo hacen. Es que eso ya depende del tipo de herramientas que estés utilizando. Entonces, tendría que como tener más contexto para poder recomendarte algo. Muchachos, yo sé que están todos llenos de dudas, ¿cierto? Porque la parte práctica de esto es más fácil visualizarlo, ¿cierto? Sin embargo, esta teleclase es a nivel conceptual. Ahora, ¿cómo podemos aplicar todo esto? La verdad es que tenemos una muy buena noticia. Ya muy pronto, en los próximos días, nosotros vamos a estar lanzando el taller online de intensivo y práctico, que es 100% online, que se llama Marketing Digital para No Expertos, donde a través de videotutoriales enseñamos a hacer todo lo que estamos hablando acá en la forma práctica. Es decir, son tutoriales en video que se graban desde la pantalla de nuestro computador, donde nosotros mostramos paso a paso cómo se hace eso. Para poder acceder, lo único que hay que hacer es entrar a marketingdigitalparanoexpertos.com y registrarse ahí. Muy pronto vamos a abrir las puertas para que nos podamos registrar a eso, ¿cierto? Y es la solución, digamos, que tenemos para poder hacer este entrenamiento de forma práctica, ¿cierto? Pasar del concepto a la práctica y llevar esto a la práctica. Ahora, cualquier cosa que ustedes quieran, tengan dudas, necesiten, se pueden comunicar directamente con Marjorie, ¿cierto? Que ella con muchísimo gusto se va a comunicar con ustedes o, o también conmigo directamente se pueden comunicar y yo con muchísimo gusto les respondo sus dudas y consultas también. Aquí están los datos de Marjorie, ¿cierto? Aquí está el WhatsApp, siéntase libre de comunicarse con ella WhatsApp. Les vamos a enviar, ¿cierto? La presentación en PDF para que ustedes la puedan revisar nuevamente. También les vamos a enviar la grabación de este video, ¿cierto? Y si necesitan más recursos de videos tutoriales donde quieran saber exactamente dónde se hace clic, nosotros con muchísimo gusto también se los compartimos a ustedes. Por último, eh, por último, les quiero dejar aquí las redes sociales para que nos sigan, ¿cierto? En redes sociales siempre estamos publicando cosas súper entretenidas. Tenemos las redes sociales de Rank Academy en Facebook y las redes sociales mías y también los Instagram de Rank Academy y Agustín Casorzo. Así es que vamos a estar con ustedes compartiéndoles toda la información y todas las novedades y siempre sacando videitos nuevos para ustedes. Espero que les haya gustado muchísimo y les entregamos aquí toda la información donde dentro de las posibilidades hacerlo lo más práctico posible. Así es que eso muchachos, muchísimas gracias nuevamente. Nosotros hacemos esto con muchísimo gusto y con muchísimo amor para todos ustedes y espero que estén muy bien y nos estamos viendo en la próxima. Así que mañana ya les vamos a enviar todo esto y también la grabación del replay del webinar. Así que bueno, aquí yo estoy en mi casa, en mi departamento, así que les mando un saludo. Eh, les mando un saludo aquí desde Santiago. Así que gracias a ustedes y saludines. Saludines. Adiós muchachos, que estén muy bien.